No, vos ya estás como para compartir. Eh, Ah, Nada, breve nomás, decirles, recordar un poco el tema de los puntos Wi-Fi. Y esto lo estoy diciendo porque empecé a grabar la clase y para las personas que estén viendo la clase desfasada, por cualquier motivo, sepan que lo pueden ver en vivo, puede ser en YouTube o pueden ver, meterse en el Zoom, si es que el problema es que no tienen datos o no se pueden conectar. Hay puntos que los compartimos en los grupos. Repasando rápido, me acuerdo que estaba Mayra, que estaba Lore los días martes, ahí en la 21-24, y después los días viernes. En la 31 había dos compañeros, dos puntos, uno en el barrio IPF, uno en la 31 no sé bien específicamente en dónde, y otra persona que estaba en la 21. O sea, los dos días están cubiertos, ahí, digamos, eso no va a ser un problema. ¿Estoy sin audio? no, No, se lo Ah, escucho yo te bien. escucho. bueno. Y después comentarles, eh, ¿qué más? Bueno, el tema del mail de consultas. Consultas que vayan, no dejen que se vayan acumulando las cosas, siempre se van a acumular igual porque es muy difícil saber y ir entendiendo tanta información, pero algunas dudas puntuales o algo que, mira, no entendí nada de nada, de la clase o esta parte no sé qué están diciendo, nos mandan una consultita por correo electrónico. Si no pueden, bueno, lo vemos de solucionar de otra manera. Lo ideal es por correo electrónico porque es mucho más ordenado. Porque por ahí, viste, nos escriben por privado, por el WhatsApp, me ponen, hoy está Lauti. Lauti, no entendí que es un sistema de salud, no entendí nada. Y él justo, capaz que justo o está trabajando o está con el nene o qué sé yo, y no puede contestar en el momento y después se pasa eso, porque uno no puede tener toda la información en la cabeza, más con WhatsApp. Entonces nos ordena mucho más en el mail. Listo, esos son los anuncios. Ya si quieren arrancar. Ok. Buenísimo. No sé, Jessy, si podés compartir Sí, el video vos. sí, yo les cuento un poquito, voy a tratar de compartir el video que enviamos, por si no lo vieron, es muy cortito. Es un video que en realidad es un fragmento de un documental que se llama La insubordinación de los privilegiados, que está buena porque hay cosas interesantes para discutir sobre los sistemas de salud. No lo vamos a ver todo, así que por eso fue que saqué un pedacito de es un relato de una chica que cuesta su experiencia digamos, una experiencia que tuvo por una situación de salud, pero que nos parece que nos puede ayudar a pensar las características, ¿no?, que tiene el sistema de salud argentino, ¿no?, a partir de una experiencia personal. De todas maneras, seguramente ustedes y todos hemos tenido algún tipo de experiencia que nos permite pensar, ¿no?, las dificultades y la complejidad del sistema de salud. Entonces hoy vamos a ver algunas cosas relacionadas con las características del sistema de salud argentino específicamente y por qué es así, ¿no? Por qué tiene esas características? Yo voy a intentar compartirlo, vamos a ver si funciona. Ustedes me avisan si lo pueden ver o oír bien, ¿sí? Así que denme un segundo. Eh, a ver si es acá. Si puedo compartir video. Denme un segundo a ver si puedo hacerlo desde acá. Perfecto. Bueno, esperen que tendría que abrir en algún momento. Un poco lento esto. Ahí va, ahí se ve. ¿Se está abriendo? Bueno, yo Se está no. empezando a Se ver. está empezando a abrir. Bueno, vamos a ver si los pueden escuchar. A ver. Lorena Renuevo, soy de acá de Fátima, tengo 25 años, tengo una nena de 5 años, se llama Zaira, soy madre soltera. ¿Vamos, gordita? ¿Vamos para el fondo? Vos sos gordita, Es un ratito más y ya está. Vos sos gordita, decirle. Fuimos a hacer un camping con mi familia y justo ese día era la primera vez que dormía en una carpa. Me agarró un dolor que no podía dormir. Pensaste que tenía que ver con cómo habías dormido. Pensé que era por eso. Es más, ese día dije, nunca más duermo en una carpa. Bueno, ese día me fui al hospital, me fui al Pena, porque sí, yo soy monotributista y la verdad social me queda re lejos. No podía caminar mucho porque me agitaba.
y me dicen que tenía líquido en un pulmón y que me tenían que internar porque tenían que ver que era eso. Por tener obra social, que no me podían tener en el hospital, que eso se tenía que hacer cargo de la obra social. Me mandaron para al hospital Ramos Mejía. Me sacaron sangre, me habían sacado un poco de líquido del pulmón y me dijeron que tenía la tuberculosis pulmonar, algo así es, ¿no? Bueno, me dijeron que tenía que estar en un lugar aislado porque eso era contagioso. Me mandaron a una clínica que sí es de la obra social, Clínica La Esperanza. Bueno, ahí fue donde yo llegué y ahí es donde empecé el tratamiento. Y lo que me pasaba en la internación, lo que me decían era que para ellos lo más fácil era largarme lo más antes posible porque estando internada ahí, para ellos era un presupuesto. En ese momento uno se siente cuando te dicen, para mí es un presupuesto que vos estés acá, pero bueno, nada. ¿Eso quién te lo dijo? El doctor. Cuando a mí el doctor me dijo, mirá, este tratamiento dura 15 días más. Y yo dije, ¿no lo puedo hacer en mi casa? Lo que pasa es que esto es una villa. Hacer una villa en los lugares aparenta como zona roja. Entonces, al tener obra social me decía que ellos no van a entrar en una villa. Cuando volví de las vacaciones, cuando llego a mi casa estaba inundada. Y las paredes eran negras de la humedad que había. Ya mi casa tenía humedad. Cuando se me inundó, era peor. El doctor me pedía ya de por sí que me vaya a vivir a otro lado. Cuando yo le conté la situación de lo que era vivir en una villa, me miraba como diciendo, era como que re sorprendido. Me decía, no, nena, me decía, bueno, podés volver a ese lugar. Y yo le decía, es como que me crié en esta villa, y entonces para mí es algo normal. Para todo era una autorización. Para comprar los medicamentos, para tenerme con el doctor, para hacer algunos estudios, para hacer las placas. Como a mí yo ya me estaba por quedar sin pastilla, voy a la guardia, donde a mí me estuvo atendiendo el doctor, le pido por favor si no me podía hacer una receta, porque me estaba por quedar sin pastilla. Me hace la receta. Bueno, era de nuevo ir a la obra social, luego después volver a la farmacia. Entonces, si no puedes hacer una autorización, tengo que te falta un día de trabajo. Entonces, como que decís, hay una salita, es el CESA 24. En un centro de salud pública. Claro, fui al CESA y la doctora me dio un turno programado, porque yo le había contado y no quería dejar el tratamiento. Y bueno, la doctora me dijo, bueno, si querés te podemos atender acá. Me dice, nosotros te hacemos una derivación acá. Le digo, bueno, joya, para mí fue algo como que Sí, soluciona el problema. Claro, es como que es una solución, digo, porque para conseguir una pastilla estar como 3-4 días, y yo teniendo el CESAC acá, digo, bueno, empiezo con el tratamiento. Sabía que acá en este barrio, segura que en otras villas también suele pasar lo mismo, hay bastante gente que tiene la tuberculosis, como que a la gente le da vergüenza decir que tiene la tuberculosis. Cuando a mí me venían contando esas cosas, yo decía, no, después de salir lo primero que quiero hacer es hacer que la gente se trate eso, porque es algo como que sí, es una enfermedad que tiene cura y entonces como que la gente no lo hace. Ahí está. ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó bien. Re bien. Buenísimo. Muy bueno el fragmento, la verdad. Bien. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Qué cosas les genera? ¿Qué comentarios tienen? Y que lamentablemente nuestra salud es una mercancía. Claro, ¿no? Ella dice esta cosa de que soy un presupuesto, ¿no? Como que termina siendo Sí. como algo, ¿no? Esa cosa. Sí, ahí eso es reinteresante, ¿no? Porque es una lógica, ¿no? De la salud o algo que es un derecho se convierte como, bueno, un presupuesto, ¿no? Le salgo un Tal monto cual. a alguien, ¿no? Y cuando uno lo padece es distinto, ¿no? Es muy distinto. ¿Qué otras cosas les pareció interesantes sobre el relato de Lorena? A ver, ¿qué cosas le llaman la atención sobre... Yo le encontré en el trato, lo encontré muy parecido a lo que pasa en los hospitales. Porque está bien, le dicen, sos un presupuesto, pero en los hospitales, cuando la gente tiene problemas sociales y eso, vienen los médicos también y le dicen, esto no es un hotel. Entonces es medio parecido. Claro, sí,
Sí, también, ¿no? Eso es algo que seguramente vamos a discutir un montón más adelante sobre algo que tiene que ver con el modelo de atención dentro de las instituciones de salud. Pero, por ejemplo, ¿qué piensan sobre el hecho de esto de que ella habla de que, bueno, ella tenía una obra social porque era monotributista, después le dijeron, bueno, vos te tenés que atender acá, después pasa a otro hospital, después le dicen, bueno, no, pero para el tratamiento de esta enfermedad vos digamos, tenés que cumplir esto, y le dicen tenés que hacer un montón de autorizaciones, después ella, digo, eso implica días, ¿no? De trámites, porque no es que vos tenés eso, no, es un montón, ¿no? Y que, bueno, después termina solucionando su problema en un centro de atención primaria en su barrio, ¿no? Cuando tiene una obra social que se supone que tendría que estar ahí, digo, ¿qué piensan sobre eso? ¿Alguno ha vivido una situación parecida o algo así cercano? Yo con mi nena yo tenía obra social en la de pasteleros y ella fue operada y no me querían cubrir en el Garrahan porque saltaba que yo tenía obra social y no me querían dar una leche especial que ella necesitaba. Así que yo pensar de que ya hacía 3 meses que ya no había renunciado porque no podía y a mí me seguiría figurando que tenía obra social y de todos modos no me querían cubrir ni la medicación ni las leches por ese motivo, porque tuve que ir a hacer una carta y en la obra social me pudieron hacer una carta diciendo que yo ya no estaba trabajando, que ya no me correspondía la obra social y ahí recién ir al desarrollo social, hacer todo un trámite porque no me querían cubrir porque a mí me saltaba que todavía tenía obra social. Y así estuve peleando unos 7 meses más o menos, hasta que lo logré. Claro, Pero es un mientras tanto montón. yo pagaba las leches que me salían carísimas. Todos esos 7 meses me salió caro. Sí, o sea, uno cuando lo vive, estas cosas, se da cuenta de que hay una Otra complejidad en el sistema, ¿no? Así que vos tenés obra social, pero también uno se tiene en el sistema público, pero también están las prepagas. Digo, es un sistema que es complejo y que eso después repercute en nuestra cotidianidad, ¿no? Tal cual. Como, bueno, eso, vos tenés vos necesitas un servicio específico, tenés que ir a un lugar, te dicen que no porque figura todavía, entonces hay una complejidad que ahora vamos a ver, ahora cuando la autora comienza a explicar, ¿no? Que tiene una historia, digamos, siempre fue así el sistema de salud, digo, ¿qué tipos de, a ver, para ir pensando, ahí en ese relato o en lo que ustedes conocen, cómo se estructura, cómo se organiza el sistema de salud? Uno sabe que está el sistema público, por un lado, ¿no? Y después tenemos las obras sociales y el sistema privado, pero eso todo está como relacionado, ¿no? Porque cuando uno lo vive así como que todo de alguna manera está conectado, porque pasa esto, ¿no? Uno se atiende en un lugar, tiene obra social, te cubre una cosa, pero no otra, entonces uno va al sistema público o lo paga, o sea, básicamente va a al sistema privado y accede a eso de manera privada. Entonces la idea de hoy, de alguna manera que queríamos introducir con este video es, bueno, hablar de la historia y de algo más teórico de algo que vivimos en nuestra cotidianidad como usuarios y usuarias y como trabajadores y trabajadoras también, ¿no? Parte de ese sistema, que somos parte de ese sistema de salud también, ¿no? ¿Qué otras cosas les pareció les despertó, les generó el video? ¿Alguien más que quiera? Digamos, yo quería preguntar, por ejemplo, si todo lo que había sucedido, todo lo que le había sucedido a Lorena, en este caso, les había parecido justo. Digamos, lo veo desde otro lugar, del lugar de lo ético y lo moral, ¿no? Si escucharon el fragmento de video, es qué uno siente cuando Lorena cuenta la historia. Si uno siente que es una historia positiva o si no es más bien una historia de una injusticia.
Y tiene de las dos cosas un poco, porque negativo por la parte de la obra social, pero súper positivo por el centro de salud, que pudo conseguir los turnos y la medicación. Claro, Bueno, ahí claro. Juan Eso Pablo es creo que levantó la interesante. mano, ¿puede ser? Sí. No sé si quiere hablar Juan Pablo. Bueno, ahí voy a sumar un comentario que fue hecho por alguien que está viendo por YouTube, que dice que, por ejemplo, acotar los copagos, en algunos copagos son muy caros, y si tenés que hacerte muchos estudios, no muchos pueden pagar. Digo, esta complejidad de la que hablamos, ¿no? Que a veces es difícil acceder a ciertos servicios porque hay como estos grises que son la mayoría, ¿no? De copagos, de que de alguna manera eso, ¿no? Se supone que si la salud es un derecho, todos tendríamos que poder acceder de la misma manera y traigo lo que comentaba, creo que Belén al principio, esto de, bueno, sentís que la salud es una mercancía, que termina todo relacionado con Ujú, que si quién paga más, quién paga menos, tal cual. y es para pensar, ¿no? Cómo a veces esta lógica de estructuración de un sistema sí genera un montón de estos grises que terminan siendo muy injustos, ¿no? Para algunas personas. Yo ¿Puedo hacer un quería... comentario? Sí, Yo lo que no entiendo, no sé si ustedes me pueden ayudar también, pero a veces como que cuando nosotros los trabajadores, ¿no? Nos descuentan en la obra social, porque nos descuentan, y tenés que estar pidiéndole autorización para todo, donde realmente a nosotros nos están descontando para acceder a nuestra salud realmente. Eso a veces como que no, es medio incomplejo porque yo creo que es un derecho que tu obra social se haga cargo de todo y así tal como te lo están descontando. muy bien. Digamos, la primera cosa que nos tenemos que preguntar es si la salud es un derecho. Porque, digamos, todavía nos estamos preguntando eso. No porque no creamos que sea un derecho, sino porque en el ámbito de la salud, probablemente no todos crean que la salud es un derecho. Por lo siguiente, hay personas que creen que, digamos, los servicios de salud son bienes que hay que comercializar. Entonces, nos permite pensar que en una misma historia, que es la historia de Lorena, que es una historia que tal vez se repite en diferentes barrios y en diferentes espacios, se ven cuestiones que están directamente relacionadas con las características de nuestro sistema de salud. ¿Cuáles son? Bueno, que digamos, nosotros aportamos a una obra social, en este caso, pero la obra social nos pone un montón de barreras administrativas para nosotros recibir un servicio justo, que a su vez participa el hospital público para diagnosticarnos nuestra enfermedad, pero que en el caso de Lorena, el tratamiento lo finaliza en una clínica privada, ¿sí? Pero que después de haber pasado por la clínica privada, tiene que volver a ir al CESAC, que es un espacio público, porque no hay mecanismos suficientes para que ella se mantenga fielmente al tratamiento, ¿no? Puntualmente, en una enfermedad que es la tuberculosis, que es una enfermedad producto de una bacteria, ¿sí? De un bacilo fundamentalmente, que es una enfermedad infecto-contagiosa, que tiene un montón de prejuicios sociales, como mismo decía Lorena, y que normalmente se asocia con algunos determinantes de salud que tienen que ver con las condiciones en la vivienda, con el hacinamiento y demás. Cuestiones que mismo Lorena contaba sobre las condiciones que estaban en su casa, ¿no? Que tenía humedad y una serie de cuestiones. La idea de ver este video era
no sé si saben de quién es la película, que es una película dirigida por el actual viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Vemos que además de ser un sanitarista, tiene una especie de hobby que es la de filmar, digamos, la del cine. Después pueden igual ver el video completo, pero digamos, la idea era introducirnos a las complejidades del sistema de salud argentino. Es un sistema de salud que tiene un recorrido histórico, que no fue siempre igual, que uno puede llegar a decir que en algún momento fue mejor, que pasó por una serie de crisis y que algunos, a mí puntualmente, nos gusta creer que se puede transformar y que puede mejorar. Todo esto en base a hacernos esta pregunta, ¿no? Si la salud es un derecho. Obviamente que en este ambiente preguntarnos esto es como un poco tonto, ¿no? Porque creo que casi todos vamos a creer que la salud es un derecho. Pero lo que hay que entender es que es factible que haya personas y que ustedes se encuentren a personas y que tengan que lidiar con obras sociales, con clínicas y demás, que no se las hagan tan fácil y que generen algún obstáculo, y que de esa forma la salud no sea tan fácil como decir, digamos, la salud es un derecho y listo. No, para mucha gente, empresarios, políticos incluso, la salud puede llegar a ser en parte un negocio. Yo traje unas diapositivas. Estas diapositivas las habíamos preparado para la cohorte de promotores y promotoras del año pasado. La verdad que al principio es un poco densa. Vamos a tratar de pasar unas diapositivas y después tratar de charlar un poco. Igual en todo momento ustedes me pueden interrumpir. Y la idea es que me hagan todas las preguntas que quieran. Hola. Hola. Yo quisiera hablar sobre la tuberculosis, como están hablando. Bueno. Para mí, tener, como dijeron las compañeras, ¿no? De tener obra social, es de vez en cuando es un beneficio que nos da el gobierno para que nos atienden bien, pero también a veces perjudicial. ¿Sabes por qué puedo decir eso? Cuando vamos al hospital, nos dicen, ¿no? ¿Tienen obra social? Lo primero que preguntan. Y a veces decimos, no. Entonces, esperen, nos dicen. Bueno, esperan. Y a veces nos dicen, ¿tienes obra social? Sí. Bueno, nos atienden. Y son dos casos muy diferentes en eso, que a veces perjudicial y a veces beneficio, ¿no? Es por eso que les digo. Y por otra parte, no debería de ser eso, porque cuando tenemos obra social, nos mandan a nuestra obra social que queda a veces en lejos, en otros lugares que tenemos que ir, y no nos quieren atender en el mismo hospital. Y esa parte no es bueno, porque mira la compañera, como dice, ¿no? Que estaba con tuberculosis. Ahora, eso se puede contagiar como en las casas que vivimos, en el barrio, ¿no ven? En las villas que vivimos, a veces hay humedad. Sí, eso es verdad, pero también cuando salimos a la calle podemos contagiarnos trabajando con otras personas. ¿Quién sabe quién está enferma o quién no está? Yo pienso que en esa parte tenemos que tener más cuidado, porque uno no sabemos con quién estamos o con quiénes nos juntamos, porque salimos y hablamos o algo, estamos tosiendo, quién sabe ella si está bien o está mal. Nadie, ¿viste? Porque no nos hacen caso. Nosotros que vamos a las salitas a hacernos ver, a consultar o algo, nos piden muchas cosas y hay
por ejemplo, de mis paisanas que a veces nos vamos nosotros al privado y sí nos cuesta mucho. Tenemos que pagar laboratorio, rayo X, análisis que nos sacamos. Es un montón de dinero. ¿Por qué lo hacemos eso? ¿Para qué? Para que rápidamente saber qué es lo que tenemos. En cambio, en los hospitales nos dan turnos para meses. Y eso nos dejamos y el tuberculosis puede avanzar más rápido. Y es silencioso esa enfermedad. Es silencioso y ves, cuando no tenemos nada, esperamos, avanza más rápido para mí. Supongo que eso, en esa parte, cada persona o cada miembro de los hospitales deberían de tener más prioridad a esa enfermedad. Bueno, es todo lo que tendría que decir. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buena la... Reina. Muy buena el comentario, Reina. Sí, digamos, lo que vos estás diciendo, de que a veces uno tiene que gastar dinero para acceder a un laboratorio o a una radiografía, eso es cierto y es verdad, es bastante frecuente, y es propio de las características de nuestro servicio de salud, que es desigual, inequitativo, ¿no? Digamos, la idea era tocar los siguientes temas, era hablar un poco sobre la historia de la salud argentina, algunos sistemas de salud, digamos, en qué se basan los sistemas de salud, cómo es el sistema de salud argentino, una definición de lo que sería la salud como campo, y otra definición que serían las redes en la salud. Las diapositivas las tienen en el grupo de WhatsApp. Si ustedes me quieren interrumpir por alguna cuestión, me interrumpen y me preguntan lo que quieren, ahí pueden hablar directamente. La idea es que después esto ustedes lo tengan y lo puedan leer y nos vamos a volver a ver de acá a un mes, me parece, y podemos volver a discutir estos temas. Digamos, para que entiendan, Argentina, que tuvo un montón de presidentes, golpes de Estado, luchas ideológicas y demás, no tuvo siempre el mismo sistema de salud. Básicamente hubo un momento que fue el año 1946 en donde se considera que hay un antes y un después de lo que es el sistema de salud en Argentina. En 1946, hasta antes de 1946, se consideraba que el Estado participaba poco en financiar al sistema de salud. Había pocos hospitales públicos, estrictamente como se ven ahora, ¿no? El hospital Piñeiro, el hospital Álvarez y demás, no existían como tales. Había muy pocos servicios públicos en donde la gente sin recursos podía ir. Prácticamente nulos, prácticamente no había del Estado. Los que había eran básicamente en donde participaban las damas de beneficencia, en donde participaba la iglesia, o eran algunas pequeñas mutuales que eran, digamos, algunos trabajadores que se organizaban en oficios y que se podían financiar algún servicio de salud, digamos. Básicamente eso surge con algunos trabajadores socialistas y anarquistas europeos, por ejemplo, los panaderos, albañiles y demás, que se organizan estando en Argentina y empiezan a tener algunas mutuales en donde de forma solidaria, ¿sí?, compartían parte de su salario para ayudar tal vez a, no sé, a una madre que tenía que criar a su hijo solo, o algún compañero de oficio que haya tenido alguna enfermedad grave, ¿no? Estaban las damas de beneficencia, que eran fundamentalmente las mujeres de las grandes familias, las familias más acaudaladas de Argentina, que tenían
casas y espacios en donde, como mismo dicen, de forma benéfica, digamos, como si fueran dar beneficencia, ayudaban a mujeres solteras, digamos, a la gente más pobre de las grandes ciudades. También participaba la iglesia de la misma forma con esta lógica de beneficencia. A partir del 46, digamos, con el gobierno de Perón, que pone a un militar católico, que seguramente ustedes lo conocen, es el doctor Ramón Carrillo, muy bien, se empieza a entender a los servicios sociales y a los servicios de salud como un derecho que debe ser inicialmente manejado por el Estado Nacional. ¿Sí? A diferencia de hoy en día, donde hay muchos hospitales provinciales y hospitales municipales, a partir del 46, basado en lo que era el sistema inglés de salud pública, se empieza a invertir muchísimo en salud, con idea de tener muchos hospitales, de que todos los trabajadores puedan acceder a servicios de salud, pero siempre manejado por el Estado Nacional. Es decir, el Estado Nacional organizaba la cantidad de médicos, organizaba la cantidad de hospitales, distribuía esos hospitales, invertía en esos hospitales. Muy bien. Entonces hay un rol más importante del Estado Nacional, en este caso el presidente, que era Perón, a través del ministro, que era Carrillo, que fue el primer ministro de Salud de Argentina, para planificar un sistema de salud nacional, pero fundamentalmente dirigido por el Poder Ejecutivo, digamos. En ese momento también empiezan a aparecer algunas formas de organización respecto a servicios sociales que tienen que ver con los trabajadores organizados. Digamos, en ese momento que empieza a haber un poder obrero más organizado, más importante, también empiezan a aparecer las obras sociales sindicales. Digamos, ahí está, como decían, la obra social de, no sé, los camioneros, obra social de los pasteleros, digamos, diferentes organizaciones de trabajadores, ¿no? Los trabajadores del Estado, los docentes y demás, que empiezan a aportar también de forma solidaria a un sistema de salud como para poder asegurarse, en el caso de tener alguna enfermedad, la atención asegurada, valga la redundancia. También aparecen... Sí. Ay, no quería, como, perdón que te interrumpa, pero pensaba en esto que decías antes de la importancia que tiene, digamos, la creación del Ministerio de Salud. Piensen que, como decía Lautaro, antes los hospitales estaban muy relacionados con la caridad, con las iglesias y después con las colectividades, ¿no? El hospital italiano, el hospital británico, el hospital español, como que son hospitales históricos que se fundaron a partir de esas primeras colectividades. Pero piensen que, por ejemplo, eso estaba muy concentrado acá en la ciudad, digamos, en Buenos Aires y en las grandes ciudades del país. Cuando Ramón Carrillo asume como ministro, como primer ministro, digo, que antes no había Ministerio de Salud, una de las cosas que sucede, que es un cambio, una transformación importantísima del sistema, es que se comenzaron a construir muchísimos hospitales, no solamente acá en Buenos Aires, sino en todo el país. Entonces fue como algo realmente histórico de construir, digamos, tenía un plan, ¿no? De esto que dice Lautaro, de la idea de un sistema de salud bien centralizado, bien llevado desde un sistema nacional de salud y con una importante federalización, ¿no? Del sistema de salud. Se crearon muchísimos hospitales
en otras provincias, ¿no? Cuando muchos de los grandes hospitales siempre estuvieron concentrados en las grandes ciudades. Entonces, imagínense, creo que hay un número, no sé si es real o no, pero que durante la gestión, ¿no?, de esos primeros años del peronismo se crearon casi 500 hospitales, entre los que se construyeron desde el Ministerio de Salud y también, que también tuvo un rol muy importante, fue la construcción de los hospitales Evita. Ustedes verán, por ejemplo, el hospital de Lanús, él se llama Evita, ¿no? Bueno, también se construyeron hospitales a partir de esta fundación. Entonces, piensen que fue un cambio rotundo del sistema, digamos, a partir de 1946, de un sistema que tenía, está bien, había un sistema, había, digamos, algunos hospitales de colectividades, etcétera, pero el cambio fue rotundo después del 46, cuando con esta idea de planificación, ¿no?, de un sistema de salud bien amplio, y donde el tema de, digamos, llegar a otras provincias fue también importantísimo. Perdón, Lautaro, que te No, interrumpí, por pero favor. quería... Digamos, puede opinar cualquiera también y cualquiera puede dar su experiencia y demás. Digamos, lo que dice Jessy es fundamentalmente lo siguiente. Antes del 46, la salud no necesariamente era considerada un derecho, sino que lo que se conocía como servicios de salud o sistema de salud estaba basado en la caridad, en limosnas muchas veces, y en lo que un grupo concentrado de la iglesia o de las mujeres de beneficencia, que eran las mujeres de los poderosos del país, quisieran dar y consideraban que estaba bien. Después del 46 se empieza a pensar en que la salud es un derecho al que deben acceder todos los trabajadores y todos los ciudadanos de forma gratuita, de forma equitativa. Después voy a agregar una cosita más, pero me gustaría preguntarles qué sistema de salud queremos y qué podemos hacer para transformar el sistema de salud. No sé si Victoria o María se animan a imaginar un sistema de salud mejor, o Adriana. No sé si alguien se anima a dar una opinión sobre cómo podría ser un sistema de salud mejor. Idalina, ¿querías decir algo? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, a mí me encantaría que la salud de nuestro barrio, que cuenten todo con psicopedagoga, con toda esa herramienta, porque lo están necesitando mucho nuestros niños, y si no tenemos medios de pagarlo, no lo estamos brindando esa cosa. Me gustaría en ese aspecto que si puede, a ver si se puede cambiar, o sea, que hace lo más que pueda para tener un CESA de nuestro barrio, una psicopedagoga, porque en este momento, por ejemplo, yo lo estoy padeciendo, y ¿por qué no lo estoy pudiendo pagar privado y no lo estoy consiguiendo en salud pública? Y eso es mi inquietud. No sé si sirve en algo, pero... Sí, claro, digamos. Gracias. Hola. Sí. Bueno, para mí me parece que una forma de cambiar
y de que sea mejor nuestra salud o nuestro CESAC, tanto CESAC como hospitales acá en el barrio. Estaría bueno incluir psicopedagogas, como dijo la compañera, oculista para los niños. También están los dentistas, que hay lugares donde hay, pero muchos lugares que no tienen. Y entonces los niños tienen que ir a parar lejos de su lugar donde, o sea, lejos de donde viven. Y a veces no se puede, no tienen para ir a esos lugares que están lejanos de donde viven, de donde residen. Entonces se complica muchísimo porque no hay medios. Entonces, como no hay medios, estaría bueno incluir más médicos que puedan trabajar en ese área. Para mí estaría bueno incluir todo, obstetricia en las salitas, pero claro que es bastante difícil, ya que obviamente que eso lo tienen los hospitales solamente. Pero bueno, digo, estaría bueno incluir todo eso. Genial, me parece, voy a decir una cosita que me parece interesante lo que plantean, porque Idalina y María, porque eso tiene que ver, bueno, tiene que ver con también con algo que tiene que relacionado con los sistemas, que tiene que ver con el tipo de prestaciones, ¿no? Que cada organización, cada institución puede otorgar, puede dar, y el hecho de la cantidad de demanda, ¿no? Que tienen estos hospitales, ¿no? Hay, después, bueno, según que más adelante lo van a ver, uno tiene distintos niveles de complejidad, ¿no? De los servicios de salud, del sistema público y después de obra social y privado, es más que todo segundo nivel también. Pero lo que sí es cierto es que hay un aumento en la demanda importante de ciertas prestaciones que a veces desde la lógica del primer nivel de atención no los van a encontrar, y es necesario ir, ¿no? Esto que hablamos antes, bueno, puede ser que vos tengas una obra social o no, pero necesitas, digamos, acudir al sistema público. Hay una demanda importante de ciertas prestaciones, ¿no? De psicopedagogía, oftalmología, un montón de cosas que a veces no las encuentra uno en el primer nivel de atención. Y esto tiene que ver con quizás esto que hablamos antes, que el sistema y estos sistemas a veces son desiguales, ¿no? Porque por ahí hay otros prestadores de salud que tienen un montón de servicios que no son tan necesarios, digamos, o en el ámbito privado, como otros que son necesarios, digamos, para la mayor cantidad de la población. Entonces uno tiene como una distribución muy desigual, no solamente de los recursos, sino también del tipo de prestaciones que se dan en las distintas instituciones. Y esto está relacionado con el tipo de financiamiento, cómo se financia el sistema público, cómo se financia el sistema privado, el de obras sociales, digo. Y ahí, esto por eso decía que estas complejidades que nosotros vivimos tienen relación con esta complejidad de cómo está estructurado el sistema y quiénes son los responsables del financiamiento, digamos, de dónde viene el financiamiento y cómo se distribuyen esos recursos después ahí, ¿sí? Así que me parece muy pertinente lo que trajeron. Sí, Después de... Habla, Idalina. sí, yo te puedo decir que te puedo contar una cosa que me pasó a mí, que mi hija necesita. Estamos con un tratamiento, o sea que con un estudio y toda esa cosa, el tema del oído. Y con esta pandemia vino, quedó todo a la nada. Bueno, yo no puedo conseguir en el CESAC un turno acá de mi barrio, no puedo conseguir para actualizar todo eso estudio para que yo vuelva a pedir los turnos. Y otra cosa, me fui a Casa Cuna y me pasó exactamente lo mismo. Me fui a las 4 de la mañana con mi nena, pregunté si atendían, me dijeron que sí, y me quedé hasta las 11 de la mañana. ¿Para qué me quedé hasta las 11 de la mañana? No conseguí ninguna solución. Me dijeron, llama a 147.
y al 147 lo llamás y te lo sabés todo de memoria, la cosa que dice ahí, pero menos que te atiende un operador para que te dé un turno. Entonces, esa cosa estaría buenísimo, el sistema, ellos te dice, toma distancias, usa, pero vos te vas con chiquitos ahí y ellos se revuelcan por el piso, ellos le aburre, es un montón a contra encontrás que a favor. Entonces estaría bueno esa cosa también, si se puede, también a lo largo uno lo vea, porque en nuestra, acá en 35, en la 8, no contamos con una psicopedagoga. Allá no me pueden dar un turno, me voy a las 4 de la mañana para conseguir un turno, no puedo. Y porque me dice que tengo que llamar al 147, pero me pasó todos durante de ponerle las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana, estuve ahí solo para decirme que llame al 147. Entonces el sistema para mí no está bueno, si hay muchos contagios, peor van a ser así. Porque si a mí me servía, si me salía a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, que me diga uno, mira mami, no se atiende, pedí turno por 147. Entonces yo me iba a las 7 de la mañana, me venía de mi casa y la mandaba a mi hija al colegio. Pero Claro. todo ese día perdí todo, pero solo para que me digan ellos que tengo que llamar al 147. Y para mí no está bueno eso. Te juro que vine con una calentura mal, Claro. porque impotencia totalmente por no poder darle o sea, que no poder conseguirle una cosa que ella lo está necesitando, pero de forma urgencia, porque me están diciendo, en 2 semanas me están llamando en el colegio y están viendo su problema, entonces es como que yo quería solucionar más y al final no encontré Claro, eso. digamos, lo que dice Idalina es cierto, que es una característica del sistema de salud argentino también, ¿no? Que es algo que tiene que ver con la accesibilidad. Uno tal vez tenga el profesional, pero no tenga el turno. Digamos, eso se ve frecuentemente en diferentes ámbitos del sistema de salud argentino, y la idea sería un poco progresar en las diapositivas, así vamos viendo ese tipo de situaciones, digamos, que el sistema de salud no solo depende de la cantidad de hospitales, la cantidad de médicos, sino las facilidades que uno puede llegar a tener o no para acceder a ese servicio. Digamos, no solamente significa que el médico o la médica te diga, bueno, tiene que tomar tal medicación, sino que uno tenga la posibilidad económica de comprarla, o que el hospital te pueda ofrecer el tratamiento de forma gratuita o accesible. Un poco lo que fue pasando después del 46 fue esto. Existieron una serie de gobiernos militares, el doctor Mario Rovere, que es un sanitarista argentino, lo describe como si fueran bombas de fragmentación. A partir del 46 suceden una serie de gobiernos militares, en el caso de la Revolución Libertadora, ¿sí? El golpe del 76 y todo lo que fue el gobierno neoliberal de Menem de la década del 90 hasta el 2001, que no fue un gobierno de facto, pero que tuvieron características similares en cuanto al rol del Estado, digamos. La mayoría de esas situaciones, de esos gobiernos, se caracterizaron por una economía más bien neoliberal, en donde se dejaron de regular las obras sociales y la medicina privada, se dejó de financiar a los hospitales públicos,
que en sus orígenes eran más federales y nacionales, digamos, nacionales respecto a la financiación, y que empezaron a ser gestionados por gobiernos provinciales, pero uno le pasaba el hospital y no le pasaba el presupuesto para manejar ese hospital. Digamos, a partir del 46, a pesar de que es una transformación profunda la que propone Perón y su primer ministro de Salud, Ramón Carrillo, a pesar de mostrarnos un sistema de salud progresista, revolucionario para el momento histórico, luego de eso suceden una serie de gobiernos de facto y gobiernos neoliberales que van dinamitando escalonadamente al sistema de salud que se había creado y básicamente lo termina destruyendo, o más que destruyendo, digamos, dejando el sistema de salud que tenemos hoy en día. En su momento, Ramón Carrillo tenía o gestionaba casi la totalidad de las instituciones de salud que había en su momento. El 80% de las instituciones de salud eran del Estado, mientras que hoy las obras sociales ocupan el 60% de lo que son el poder económico, el dinero, el capital respecto a la salud, más o menos entre 40 y 50% de lo que sería el sector público, y hay un 5 o 10% de lo que sería el sector privado de la salud. Digamos. Lo que tenemos que entender que hoy en día existen 3 subsectores de salud. El subsector de las obras sociales, el sector de la medicina privada, el sector privado, y el sector de la salud pública, los hospitales, los ESAC y demás. Digamos, la construcción de un sistema de salud, para ir resumiendo, depende de un modelo de financiación, es decir, de quién pone el dinero para dar los servicios de salud, un modelo de gestión que tiene que ver con modelos más progresivos, más solidarios, y pueden ser modelos más egoístas, donde consideren, por ejemplo, que la salud es una mercancía, y un modelo de atención en donde puede estar más bien basado en lo que es el asistencialismo, o puede estar basado en un modelo de atención primaria de salud, en la medicina social, en donde se defiende el buen vivir, en donde se intentan prevenir las enfermedades y promover los buenos hábitos de salud, digamos, diciéndolo en palabras resumidas. No sé si se ve bien, pero digamos, existen como 2 modelos de seguridad, de sistema de salud. Hay un sistema de salud que es un sistema que propone Bismarck, que es el primer ministro, el canciller alemán en 1800, y hay un sistema de salud que propone Beveridge, que es un sistema de salud en donde el Estado cumple un rol fundamental, un rol en donde planifica, da las órdenes, en donde se considera que todos deben acceder a la salud, que la salud se va a pagar a través de impuestos, es decir, que no lo va a pagar la gente, que lo van a pagar los impuestos que va a cobrar el Estado. La mayoría de los hospitales y demás van a ser públicos, en donde bueno, digamos, básicamente se reconoce a la salud como un derecho. Este modelo de Beveridge es el modelo inglés, un modelo que se empezó a utilizar en el 42, y como ustedes ven, es 1942 que se formaliza
el modelo de salud unos años antes de lo que propone en el 46 Ramón Carrillo, digamos. Ahí viene la relación de que este modelo primero se propone en Inglaterra, después se hace un poco más famoso en Europa, muy bien, y Ramón Carrillo lo toma como un ejemplo. Obviamente que hoy en día no tenemos el modelo de sistema de salud inglés, sino tenemos el modelo argentino, o producto de la historia y los trastornos que sufrió durante el desarrollo histórico argentino, digamos, en nuestra realidad. Por otro lado, hay un modelo, que es el modelo que propone Bismarck, como decía recién, que es un modelo alemán, básicamente cuando empezaron a desarrollarse el trabajo industrial en Alemania, esto lo estábamos hablando en algunas clases anteriores, muchas autoridades creen que los trabajadores tienen que estar sanos. ¿Por qué? Porque el trabajador sano trabaja más y mejor. Entonces, teniendo en cuenta eso, que el trabajador se puede enfermar, empieza a ofrecer, ¿sí?, a través de algunas cuotas al sueldo del trabajador, un poco parecido a lo que se hace en las obras sociales hoy en día, digamos, te cobran un poco con la idea de que te van a asegurar un servicio de salud, pero fundamentalmente la lógica era para que estés sano para poder trabajar, y obviamente vas a trabajar para otro, ¿no? Vas a trabajar para que el otro gane más dinero que vos. Es un modelo que es una mezcla, que tiene que ver en la organización, obviamente, del Estado, pero también tienen que ver el sector privado, que muchas veces termina dando los servicios que va a necesitar el trabajador. Lo mismo pasa hoy en día con las personas que tienen obra social, ¿no? Como estaba diciendo Lorena, ella es una persona trabajadora que por el monotributo tiene una obra social y que la mandan al privado. ¿Okay? El privado está organizado de tal forma que le va a cobrar y va a tener una ganancia a través de los seguros, ¿no? De la seguridad social. El sistema de salud argentino, teniendo en cuenta estos dos modelos, el sistema de salud argentino tiene su propia impronta dependiendo de diferentes actores. ¿Quiénes fueron los actores del sistema de salud argentino? Bueno, la población, los usuarios, que en algún momento tenían trabajo, en otro momento no tenían trabajo, pasamos por un montón de crisis, muchas veces el trabajo en negro no nos da obra social, entonces no podemos aportar tampoco a una obra social, ¿no? Y en donde la población tiene diferentes necesidades, ¿no? Hoy está, por ejemplo, la pandemia COVID, ¿no? Y seguramente todos estamos preocupados nosotros por o acceder a una vacuna, o que nos atiendan rápido, o que no estemos mucho tiempo en el hospital, ¿no? Tenemos diferentes necesidades que todas son sumamente justas, ¿no? Existen otros actores que son los proveedores de salud, son, digamos, los que dan la prestación, por ejemplo, las clínicas privadas, pero también están los hospitales públicos. También hay un montón de un abanico de prestaciones privadas, hay personas que no atienden obra social, hay personas que sí atienden obra social, ¿okay? Hay hospitales públicos que atienden obra social, hay otros hospitales que no atienden obra social, hay hospitales públicos que, por ejemplo, tienen cápitas de PAMI, muy bien, es decir, hay un vínculo entre una obra social y un hospital público que, en teoría, no debería hacer diferencia entre tener o no tener obra social, ¿no? Y obviamente hay un montón de intermediarios, que son las personas que muchas veces gestionan o gerencian los servicios de salud. No solamente son empresas, sino también las obras sociales funcionan como mediadores, y los sindicatos obviamente funcionan como mediadores, ¿no? El sindicato
tal vez te esté cobrando un porcentaje de tu sueldo, ¿sí? Y esa cantidad de dinero, bueno, lo va a manejar el sindicato. Muchas veces el sindicato tiene un vínculo o una relación con alguna otra obra social, y por ejemplo uno, no sé, es camionero, pero en realidad termina teniendo no la obra social de los camioneros, sino una obra social, no sé, OSDE o Galena. Entonces uno dice, ¿cómo uno puede saltar de una obra social a la otra? Eso tiene que ver, hay muy poca regulación del Estado para cómo trabajan las obras sociales, y esto obviamente tiene un significado, digamos, el significado es que la salud de beneficios económicos a algunos sectores, a algunas personas, ¿no? Obviamente que conviene que la salud a algún sector le genere algún ingreso económico, ¿no? ¿Desde qué depende la organización del sistema de salud? Bueno, depende de la historia, ¿no? De las políticas sociales, de nuestra interpretación cultural. En la clase pasada estábamos hablando de que del buen vivir y de la importancia de los conocimientos de diferentes culturas en la construcción del sistema de salud, ¿no? Como es la interpretación de los pueblos originarios con respecto a los cuidados de la salud. Tiene que ver con la coyuntura económica, tiene que ver con, por ejemplo, los problemas epidemiológicos. ¿Sí? Ahora con el tema del COVID se suspendieron muchos otros tratamientos. Por ejemplo, con la crisis económica que hemos tenido, muchas veces el lugar donde se retiraba el dinero era en salud. Y obviamente depende también de un montón de luchas de poder. Por ejemplo, están las obras sociales que seguramente no quieren que le saquen a sus afiliados, están los privados, los hospitales más grandes privados que quieren tener poder para también poder ganar dinero y también influir, ¿no? en el sistema de salud y en la política en general. Les hago un comentario a la pasada, no sé si sabían dónde el ex ministro, el ex secretario de salud de Macri, no sé si recuerdan dónde había estudiado y dónde trabajaba, ¿no? Digamos, todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con nuestra realidad, ¿no? El ex ministro, el ex secretario de salud, mejor dicho, trabajaba en el hospital italiano, ¿no? El hospital italiano de Buenos Aires, era un referente del hospital italiano de Buenos Aires. Y tenía una formación muy alta, ¿no? Tenía una formación, había estudiado en Harvard, había estudiado en Chicago, digamos, pero digamos, eso no es casualidad, ¿no? Todo ese compromiso ideológico que tienen, digamos, también lo llevan al sistema de salud, ¿ok? Digamos, el ministro, los trabajadores de la salud, el sistema de salud, no es lineal, no es una maquinita que funciona sin problemas, sino que depende de un montón de cuestiones. Fundamentalmente el sistema de salud argentino, ¿sí? Es sumamente heterogéneo, bien, es mixto, está sumamente segmentado y es parcialmente universal. Heterogéneo se dice porque, bueno, pasa esto, que nos pasa a todos, ¿no? Que Lorena tiene obra social, pero tiene que ir al hospital público y después la derivan al hospital privado y después termina yendo al CESAC a pedir la medicación porque cuando ella va a la farmacia le cobran, teniendo obra social. ¿Se entiende? Digamos, qué raro cuando dice, ¿y cómo fue todo esto? Bueno, eso es propio del sistema de salud argentino, eso no pasa en todo el mundo, eso pasa en el sistema de salud argentino porque tiene sus características, no es un sistema mixto. ¿Qué significa esto? Hay un sector público, los hospitales, el CESAC, bien, las instituciones como si fuera el INCUCAI, el Instituto Nacional del Cáncer. Son todos organizaciones, instituciones públicas. Después está el subsector privado, que va desde una empresa de ambulancias privada
¿sí? Acá, en donde yo vivo en Quilmes, es recontra famosa la unidad coronaria, en donde se paga un porcentaje y te atienden en tu casa. Su sistema de ambulancia es muy barato, accesible, sí, pero es privado y te van a atender alguna cosita, no te van a atender algo muy, muy complejo, ¿sí? Pero está eso, está el médico que te cobra particular y también está el hospital italiano, que es un hospital viste, que parece un hotel 5 estrellas, ¿sí? En donde van los famosos, donde van los ministros, los políticos, ¿ok? Y que obviamente tiene su lógica de trabajo, ¿sí? Tiene su forma de trabajar en el interior y tiene sus significados y tiene su interpretación de lo que es la salud, ¿ok? Por otro lado está el sistema de obras sociales, el sistema de seguridad social, que no es ni el sector público ni el sector privado, muy bien, es algo intermedio en donde el trabajador hace un aporte solidario que muchas veces termina ayudando a alguna clínica privada, pero que otras veces también termina siendo útil al sector público. Es un sistema segmentado porque entre el sector privado y el público no está bien coordinado, no está bien planificado. Le pasaba esto a Lorena, ¿no? De que capaz que iba al CESAC y le daban la medicación, pero si tenía que ir a la farmacia, tal vez le cobraban un copago, ¿ok? Digamos, todas esas características son bien propias del sistema de salud argentino y parcialmente universal, por lo que nos contaba Idalina, nos daba un ejemplo que nos hace referencia a esto. Digamos, ella va al hospital por una necesidad y al final, a pesar de estar un montón de tiempo en el hospital, no tiene una respuesta, no accede al servicio de salud. Tal vez una persona, o tal vez ella pagando sí hubiera accedido, entonces se genera una desigualdad, porque tal vez teniendo dinero se accede a un... Hola. se me... Perdón. Sí, no, me parece que estamos como, estas características son fundamentales, ¿no? Para pensar en lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, sumaba a esto, ¿no? Recordando lo que quizás habíamos hablado anteriormente. Esto de primero, es un sistema mixto porque tiene distintos, digamos, tenemos el subsector público, el privado y las obras sociales, que eso ya más o menos lo estuvimos discutiendo. Después pensemos en la complejidad de que es segmentado, ¿no? También pensemos, por ejemplo, en el sistema público, ¿no? El sistema público, bien decía Lautaro antes, en un principio, cuando empezó el sistema público, volvamos a Ramón Carrillo, todo estaba, digamos, la gestión y la administración, el financiamiento, concentrados del poder nacional, digamos, había un Ministerio de Salud de Nación, ¿no? Y todos esos hospitales, todas esas instituciones dependían del Ministerio de Salud de Nación. Luego, con los distintos gobiernos militares y dictatoriales que hubo un progresivo proceso de descentralización, es decir, todos esos hospitales pasaron a ser responsabilidad de las provincias y los municipios. De hecho, hoy creo que quedan muy pocos hospitales, creo que queda solamente el Hospital Posadas como hospital nacional. Digo, todos los hospitales dependen, desde el punto de vista de la gestión, del financiamiento, dependen de las provincias o de los municipios. Entonces hay hospitales provinciales y municipales. Ya ese Ministerio de Salud de Nación que antes Carrillo tenía como que, bueno, con mucho poder y poder para decidir y financiar, sobre todo en los años 90, ¿no? Se descentralizó, pasó a ser responsabilidad de las provincias, no solamente hospitales, sino también, por ejemplo, las escuelas. Eso fue lo que sucedió. Entonces me parece que
digamos, pensando en estas características, de alguna manera resumen esto que venimos discutiendo a partir de las experiencias que ustedes mismas traen, ¿no? Cuando hablamos de esta segmentación, de la complejidad, de un punto de acceso desigual, ¿no? A los servicios, y que vemos que no siempre fue así, que hubo un momento en que había un sistema de salud mucho más centralizado desde el punto de vista, digamos, del gobierno nacional, y que el contexto político e histórico de Argentina y de nuestros países en América Latina en general, digamos, lo que sucedió es esta descentralización y de alguna manera de desresponsabilización. Al descentralizar todas las provincias, cada uno financiaba y hace lo que puede o lo que quiere, digo, y eso lo vemos reflejado, y quien de alguna manera se fortaleció ha sido el sistema privado, incluso porque desde las obras sociales uno ve como una obra social tiene su prepaga, entonces uno paga un poquito más, entonces ya entra en el plan privado, y ahí comienzan como a ver estos de grises, ¿no? Que tienen que ver con que el Estado Nacional dejó de tener mucha capacidad de regular esos procesos, ¿no? Y eso es lo que vemos, el hecho de que digamos, que una obra social te diga que no puede, por ejemplo, no te autoriza cierta prestación, sino vos tenés que pagarla. Las dificultades, yo creo que fue Reina que habló al principio algo relacionado con el financiamiento. Y cuando uno va, por ejemplo, al sistema público y vos tenés una obra social, te preguntan si tiene obras sociales. ¿Por qué creen que es eso? Porque el sistema público se financia de distintas maneras, a través de programas, del financiamiento de la provincia o el municipio que dependa, el centro de salud o el hospital, y también de los pagos, es lo que uno llama, ¿no?, el cobro de, por ejemplo, yo tengo obras sociales metidas en el sistema público, el centro de salud, el sistema público le cobra a las obras sociales esa prestación. Ese es un proceso administrativo que es muy engorroso, que a veces es muy difícil, casi que imposible, porque las obras sociales, digamos, es un sistema que está hecho para que no paguen nada, ¿no? Entonces, uno ve como toda esta complejidad, como decíamos antes, uno la conocemos porque la vivimos, estas diferencias, ¿no? Esto de que uno va y dice que es el obra social y te dicen no, no te atendemos, o sí, y todo implica llenar un montón de papeles, porque después, para el sistema público tiene que cobrar a las obras sociales esa prestación, y eso a veces es muy engorroso y es difícil la mayoría de las veces. Entonces, bueno, vemos cómo hay toda una complejidad relacionada con esta segmentación del sistema. No sé, Lautaro, si, bueno, ¿cómo vamos? Digamos, estamos un poco, tenemos varias diapositivas Sí. para seguir, digamos, yo no sé si aguantan un poquito más 15 minutos, o si quieren si quiere alguien decir algo y demás. Yo creo que en 15 minutos termino con algunas diapositivas y el resto las vamos a ver dentro de un mes, que vamos a hablar nuevamente sobre algunos temas que hoy estamos tocando acá. Pero para no hacer esto muy pesado, para no terminar muy tarde y para que también tengan la chance ustedes de, si hay algo que no entendieron, si hay algo que les parece que está mal y demás, que puedan ahora preguntar. Igual estoy en el grupo de que hice 2021 de promotores, así que si quieren hacer alguna consulta o tirar algún tema por ahí, también lo pueden hacer. Sí, si no se animan a hacer ninguna pregunta, digamos, sigo con un poquito más rápido. Lo que no quiero es quemarles la cabeza. ¿Cómo vienen? ¿Quieren? ¿Están todavía ahí? ¿Seguimos? ¿Seguimos 10, 15 minutos más, les parece? Sí, yo creo que podemos adelantar algunas cosas que yo creo que ya fuimos discutiendo, para no hacerlo más largo. Bueno. Creo que esto lo han hablado la clase pasada, que es la racionalidad en salud.
en un momento cuando hablaban del buen vivir y la medicina social, la medicina solidaria, en contraposición de todo este pensamiento de que el médico tiene que reconocer la enfermedad y dar un tratamiento farmacológico. Básicamente existe una lógica, existe un pensamiento dentro de lo que es los sistemas de salud. Por un lado está el modelo médico hegemónico, en donde se hace abuso de medicaciones, y por otro lado existe la medicina social, muy bien, que intenta proponer mecanismos más solidarios, mecanismos más amplios, más integrales de reconocer la enfermedad a través de múltiples factores que pueden ser sociales, económicos, psicológicos, también digamos, biológicos, que tienen que ver con la realidad económica, con la realidad cultural, ¿no? El sistema de salud argentino, como ven en este cuadro, es medio complejo, lo estaba diciendo recién Jessy. Hay un sistema público, un sistema privado y un sistema de seguridad social. Aquí abajo se ven de dónde salen los recursos, digamos, quién pone el dinero para que cada sistema funcione, a quién va ese dinero, básicamente, digamos, quién lo termina utilizando el dinero, es decir, las obras sociales cobran, ¿okay? Manejan determinada cantidad de dinero que lo terminan poniendo en algunos profesionales y establecimientos privados, por ejemplo, o en el sistema público, el Estado nacional, a través de impuestos, recauda dinero y lo gasta en hospitales, entre otras cosas. Fundamentalmente, el sistema público debería atender siempre a personas sin cobertura. Las obras sociales se debería hacer cargo de los trabajadores y jubilados de la obra social, y los privados normalmente se van a hacer cargo de aquellas personas que lo puedan pagar. No importa si sos trabajador, trabajadora, jubilado o no, si vos tenés el dinero para pagarlo, lo podrías disfrutar del beneficio de la medicina prepaga o del servicio de salud privado. Bueno, digamos, la voy a saltear esta diapositiva. Tiene que ver con la cantidad de cargos de residencia de medicina general que se han ofrecido durante el periodo 2004-2018 y los cargos que se cubrieron. Esto tiene un poco que ver que entre el 2004 y el 2018, considerando este cuadro, uno puede llegar a interpretar que el sistema de salud argentino no estuvo orientado a la medicina general o la medicina familiar, a lo que sería el primer nivel de atención, la prevención y promoción de enfermedades, entre otras cosas, ¿no? Es un poco difícil hacer todo este análisis con este solo cuadro, pero bueno, es una idea que les quiero transmitir. Digamos, en este tiempo el sistema de salud argentino tampoco no ha girado a ser un sistema de salud justo, accesible y equitativo. Estos problemas del sistema de salud argentino tienen que ver con un montón de intereses, que hay conflictos, digamos, hay privados que defienden sus intereses, hay obras sociales que defienden sus intereses, hay un sistema político que gestiona el sistema de salud, que no le interesa que el sistema público sea fuerte, y todavía el sistema de salud depende de un montón de cuestiones que tienen que ver con las diferentes ciudades, con cuestiones geográficas, con la lejanía que uno puede llegar a estar de un hospital, con la capacidad económica que uno necesita, digamos,
capaz que uno para ir a un hospital se tiene que tomar un remis, o tiene que tomarse 3 o 4 colectivos, y demás. Bueno, todas esas cuestiones económicas tienen que ver con tal vez no acceder al sistema. Y después digamos, hay cuestiones que son más complejas, que tienen que ver con las regulaciones legales, leyes, cuestiones que tienen que ver más con lo jurídico, en donde el sistema de salud público, por lo general, no tiene los beneficios del sistema de salud de obras sociales o privado. Es lo que decía Jessy recién, digamos. Un hospital privado tiene todos los mecanismos para que una persona con una obra social pague a través de su obra social. En cambio, un hospital público no tiene los mecanismos para cobrarle a una obra social. Entonces, de alguna forma, intento con esto explicar que de alguna forma, cuando la obra social no le paga al hospital público, el hospital público está gastando recursos para la obra social. Es un mecanismo, digamos, es una forma de financiación indirecta, ¿okay? Que es como lo que no se ve del sistema argentino, básicamente. Por eso es que Lorena, en el video que vimos, tiene que ir al CESAC, muy bien, a buscar la medicación. Porque probablemente le convenga a su obra social, al hospital en donde ella consultó, darle el mejor servicio. Porque va a tener que recurrir al CESAC y se lo va a cubrir el CESAC. Y tal vez en el CESAC encuentre a los médicos y a los enfermeros y a las enfermeras que más bolilla y que más solidarios vayan a ser, ¿no? Pero digamos, estos son parte de algunos de los problemas que tiene el sistema de salud argentino. Todos estos problemas, según un sanitarista, un saludista que se llama Spinelli, resume, digamos, resume, mejor dicho, concluye en que en Argentina no hay un sistema de salud, en realidad. Dice que en Argentina hay un campo de la salud, digamos. La salud se trabaja como un campo. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando uno habla de sistema de salud, uno habla de un mecanismo justo, que funciona bien, que los diferentes actores están coordinados, que lo que no hace uno lo hace el otro, que cuando te pasa algo, vos vas a tener un mecanismo en donde el sistema te va a recibir y te va a ayudar. El sistema de salud, la Organización Panamericana de la Salud, son una serie de instituciones y de recursos que tienen esas instituciones con el objetivo de mejorar la salud de la población, pero que trabajan de forma coordinada. Porque que todos trabajan y apuntan y tiran para el mismo lado. Esto no se ve en Argentina. Entonces Spinelli dice que en Argentina no hay un sistema de salud, sino que la salud se trabaja como si fuera un campo, algo heterogéneo, en donde existen capitales, en donde existen focos, polos, que pujan entre sí, digamos, existen fuerzas que luchan entre sí, que tiene que ver con cuestiones sociales, con cuestiones económicas, con cuestiones culturales, con cuestiones que tienen que ver con símbolos. ¿Ok? Las cuestiones sociales son las que venimos hablando hace rato, la salud depende de un montón de cuestiones, como si fuera la vivienda, las características de nuestro barrio, el agua potable, la parte económica tiene que ver con si tenemos trabajo o no, si las medicaciones, la comida, y no sé, viajar a un hospital es accesible económicamente. Lo cultural tiene que ver con lo que estuvimos hablando en la clase pasada, que obviamente Argentina tiene un montón de culturas, ¿no?
capaz que la forma de pensar del porteño es diferente a la forma de pensar y a las tradiciones y a los hábitos de un cordobés, o por ejemplo las comunidades del norte de Argentina, que muchas veces esas mismas comunidades no están solamente en el norte de nuestro país, sino que están también en la capital y están los pueblos originarios de la Patagonia, que todos tienen su forma de ver el mundo, de ver la salud, ¿okay? Y tienen sus cuestiones que hay que respetar de cómo se interpreta la salud en esa comunidad. Y también tienen que ver cuestiones simbólicas. ¿Cuáles son las cuestiones simbólicas? Tienen que ver muchas veces con el poder, ¿ok? No sé si recuerdan, hace un tiempo, en donde Moyano, un presidente de una obra social, de la obra social de los camioneros, por ejemplo, se acercaba con el presidente y le decía, bueno, vamos a enfrentar la pandemia COVID juntos un poco. Acá tenés el sanatorio, la clínica Antártida, con tantas camas, ¿no? Para que, bueno, usted disponga, ¿no? Le dice al presidente. Y obviamente eso es un simbolismo, ¿no? Lo que hay que entender es que no es solamente salud, sino que hay cuestiones de poder que tienen que ver con la salud y con los servicios de salud. Por esto, Spinelli dice que en Argentina no hay un sistema de salud, que en Argentina hay un campo de la salud que obviamente está formado por un sector público de seguridad social, de medicina privada, pero que también depende de capitales como problemas sociales, cuestiones económicas, cuestiones que tienen que ver con lo cultural y también con un montón de subjetividades y simbolismos de eso mismo. Yo creo que hasta acá, no sé si te parece que podemos charlar un poco, entrar en redes y en lo que son las características de las redes me parece que es demasiado. Igual los compañeros pueden, yo les mandé al grupo estas diapositivas, así que las pueden ver también. Sí, recuerden que, claro, recuerden que eso lo podemos ir viendo. De todas maneras, me parece que las cuestiones más importantes relacionadas con la historia, el sistema de salud argentino y las características fueron discutidas, que básicamente fueron dichos por ustedes mismos, ¿no? Cuando hablaban de estas situaciones, estas experiencias, o mismo con el relato del video, digamos, ahí podemos evidenciar todas estas características y esta complejidad. Lo importante es entender que los sistemas, digamos, que el sistema de salud argentino como un todo es complejo porque está formado por estos distintos subsistemas, las obras sociales, lo privado, lo público, que es complejo porque hay, digo, el rol del Estado en esa regulación ha sido también distinta a lo largo de la historia. No es lo mismo la época de Carrillo, los 90 y lo que vivimos ahora, y quizás, ¿no? Pensando en esto, cómo transformar el sistema de salud, ustedes dijeron cosas relacionadas con los turnos, con que haya suficientes profesionales para todas las personas, para que esto de el primer nivel de atención, ¿no? La atención primaria, que es muy importante, fortalecer eso, que es la primera, digamos, es como la puerta de entrada, es lo más cercano que tienen las personas, ¿no? Pensar en nuestros centros de salud en los barrios, que haya más profesionales, que haya más turnos, que haya mejor atención, es fundamental. Digo, eso es una cosa muy, digamos, no es básico, digamos, algo muy importante, y tiene que ver con darle prioridad también al primer nivel de atención, que es lo que veníamos hablando, ¿no? De forma tal que más personas puedan acceder a esos servicios. Y evidentemente los hospitales siempre tienen esta idea de que los hospitales siempre están, digamos, con una demanda importante de gente, siempre está la fila de gente, el tema de los turnos. ¿De qué manera mejorar eso, no? Y por otro lado, me parece que es algo para pensar nosotros, así vamos, no sé si les parece ir cerrando, que si quieren decir algo,
pensar también que la salud no solamente está en los hospitales y en los centros de salud, ¿no? Y ahí el rol del promotor y la promotora como también actor importante en la salud. La salud no solamente es la salita, la salud es el ambiente, la salud es la educación, conocer, poder prevenir las enfermedades, digamos, todo un montón de cosas que también hacen a la salud, que es lo que hemos hablado la vez pasada. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere decir algo, qué les pareció, no entendieron, digo, vamos a tener muchos más encuentros, pero bueno, la idea era tampoco que, digamos, cumplir con los horarios y no quitarles tanto tiempo. ¿Alguien quería decir algo? Por acá. ¿Están todavía ahí? Bien. Como para cerrar, ¿qué les pareció? ¿Que quedó algo medio colgando? No sé. Reina, ¿quieres decir Hola. algo? Sí. Sí. Para mí esta vez la clase ha estado interesante, hablando de la salud, de todo de la obra social, todo estaba buenísimo la clase. Y para la otra clase, no sé si lo continuaríamos hablando de este mismo, de la obra social y de los hospitales, porque hay mucho más todavía que tenemos que hablar. Sí, seguro. Porque pedimos, viste que pedimos para las salitas, que como las compañeras dijeron que necesitan médicos, odontólogos, todo eso, ¿no ve? No solamente es pedir, sino para pedir nosotros nos tenemos que organizar y salir o hablar, decir entre todas nosotras para que nos escuchen y para que haya así atención. Porque en sí ya con toda la lucha que se hicieron ya en los barrios salitas, ¿viste? Postas de salud, todo. Pero ahora necesitamos médicos, como dicen las compañeras. Sí, necesitamos, es verdad, que hay mucho que podemos pedir, pero no solamente que nosotros nos tenemos que organizar para que nos escuchen, ¿no? Eso sería para mí mi opinión. Y me gustó la clase de hoy. Bueno, muchas gracias. No, a vos, Reina, mil gracias. Es muy interesante lo que decís de la organización, ¿no? Que es clave también para poder pedir, digamos, para poder demandar todas estas transformaciones, ¿no? Que queremos del sistema de salud. Hay que organizarse, hay que formarse, y bueno, y aquí estamos. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? No sé. El viernes a las 6:30, 18:30, vamos a estar nuevamente, digamos, con el grupo de los promotores de los viernes. Si alguien quiere participar, también puede participar. Si quieren, se les ocurre algo, alguna pregunta y eso, y la quieren discutir el viernes, obviamente que están bienvenidos. Vamos a tratar de ver los mismos temas, ¿no, Jessy, para el viernes? Sí, sí, no, la idea, o sea, entiendo que se hace la misma clase y la idea creo que es conservar los grupos, ustedes del grupo de hoy. De todas maneras, si tienen ustedes alguna pregunta, después esto que Juan decía que lo pueden escribir al grupo o al mail de la escuela que tienen ahí, y son temas que vamos a seguir discutiendo, no se preocupen, son cosas que hay mucha discusión sobre estos temas y lo vamos a seguir viendo. Eso no se preocupen. ¿Alguien más? Si no. Y bueno, muchas gracias a ustedes por participar y por coparse con la clase, que a veces es algo muy teórico, pero me parece que pudimos discutir surgieron cosas muy, muy interesantes de ustedes. Muchas gracias por participar, muchas gracias Jessy, Juan, y perdonen que doy clases muy aburridas. No, este es un pero tema me complicado. gustan. A mí me gustan mucho estos temas y son, de hecho, conceptos relativamente nuevos para mí y me han sorprendido tanto que los quiero compartir.
Bueno, ahora sí los liberamos, nos vemos, no sé cuándo tenemos la próxima clase con ustedes, pero seguramente que nos vamos a estar viendo pronto. Así que bueno, que tengan una linda semana. Gracias, Bueno. igualmente. Chao, Chao, compas. compas, nos vemos. Chao, compas. Chao. Chao. Pelu tiene plata. La plata es suficiente. Hola, Maga, ¿de qué me estás hablando vos, mi amor?